¿Qué tal, hermanos, hermanas? Que el Señor los bendiga mucho. Y pues como todas las noches, estamos listos para seguir nuestra lectura bíblica de hoy, el capítulo 44 de Génesis. Recordando un poquito, el día de ayer habíamos visto que los hermanos de José, pues no les quedó otro remedio más que ir a Egipto con su hermanito Benjamín. Y pues se sentaron a comer en la casa de José y hasta ese momento todavía no podían reconocer que él era su hermano, que José era su hermano. Sí. Entonces, continúa en el capítulo 44 y nos dice así: mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. No, estaba haciendo algo muy similar a lo que había hecho la primera vez, porque también la primera vez había llenado de alimento los costales de sus hermanos y había puesto además el dinero en sus costales. Y ahora estaba haciendo algo muy similar. Y digo similar porque hay una pequeña diferencia. Dice: y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, es decir, de Benjamín, con el dinero de su trigo. Y él, el mayordomo, hizo como dijo José. Entonces José tenía una copa de plata, ¿no? Una copa en la cual bebía, y pues pusieron esa copa en el costal de Benjamín. Y venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Sí, se fueron. Retornaron a su ciudad, pues donde vivía su padre Jacob. Y habiendo ellos salido de la ciudad, es decir, de la ciudad de Egipto, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Bueno, entonces el mayordomo de José fue y los alcanzó y les dijo esas palabras. Y entonces, pues los hermanos de José dijeron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hemos hallado en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos, ¿no? Volvimos a traértelo desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Bueno, ahí los hermanos de José estaban completamente confiados en que ninguno de ellos tenía la copa de José. Ellos mismos dijeron: bueno, si alguien está agarrando esa copa, pues que muera. Y entonces el mayordomo les dijo: bueno, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad, es decir, volvieron a Egipto. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho?
¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y entonces habló Judá y dijo, ¿qué, qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Entonces José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Bueno, ahí como que los hermanos de José estaban reconociendo su maldad, su pecado, porque ellos estaban pensando que Dios les estaba castigando por todo lo que habían hecho, ¿no? Por cómo habían despreciado a su hermano José, lo habían vendido como esclavo. Y bueno, pues ahí estaban diciendo, no, Dios está viendo nuestra maldad y por eso nos está sucediendo todo esto. Bueno, en cierto sentido, pues sí estaba pasando todo eso a consecuencia de lo que ellos mismos hicieron. Porque hasta ese momento todavía no se dieron cuenta que el administrador de Egipto era José, hermano de ellos. Y ellos estaban muy angustiados porque Benjamín era el hijo muy amado de Jacob. Y si no volvían con Benjamín, pues seguramente Jacob hubiera quedado muy mal, ¿no? Bueno, Jacob dijo, ¿no? Voy a morirme si es que le pasa algo a Benjamín. Bueno, entonces Judá se acercó a él, a José, y dijo, ay, señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Bueno, aquí Judá está hablando con José y le está haciendo recuerdo, ¿no? Que José fue quien preguntó, ¿tienes padre o hermano? Y Judá dice, y nosotros respondimos a mi señor, sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Entonces nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre Jacob, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre Jacob, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a Benjamín, de delante de mí, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre Jacob, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré,
por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre Jacob. Bueno, una situación bastante complicada para los hermanos de José. Estaban muy angustiados porque ciertamente si ellos regresaban sin Benjamín, pues a Jacob le podría haber dado un ataque, ¿verdad? Le hubiera muerto. Bueno, realmente Jacob estaba muy temeroso de que algo le suceda a su hijo Benjamín. Así como le sucedió algo a su hijo José, porque Jacob pensaba que José había sido despedazado. Y estaba temeroso de que a Benjamín le sucediera algo. Se volvió algo así como un padre sobreprotector de sus hijos, bueno, principalmente de Benjamín en este caso, porque era un hijo muy amado. Recordemos que Benjamín era hijo de Raquel, al igual que José. Raquel tuvo solamente 2 hijos, ¿verdad? Y Jacob amaba mucho a los hijos de Raquel, pues amaba bastante a Raquel. Así que sí, era como sobreprotector de estos hijos, de esos 2 hijos. Pero realmente era una prueba para Jacob, era una prueba para Israel, porque Dios le había prometido que de sus 12 hijos, pues se iba a levantar una gran nación. Si Jacob se hubiera acordado de la promesa de Dios, pues él habría estado mucho más tranquilo, ¿verdad? No necesitaba ser tan sobreprotector. Pues así también, hermanos, hablando de la familia. Si usted tiene hijos, un hijo o una hija, y sus hijos están entregados al Señor y están haciendo la voluntad de Dios, realmente usted todos los días en oración, entréguelos en las manos de Dios y ellos están completamente seguros y están caminando en los planes de Dios, bajo el cuidado y el respaldo de Dios. Porque qué importante es que los hijos realmente estén en las manos de Dios. Pero en el caso de que los hijos de alguien no esté haciendo la voluntad de Dios, que tal vez esté desviado, pues ahí sí queda clamar, ¿verdad? Sí, el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, el Señor escucha las oraciones de los que le temen. Dice la palabra del Señor que a los que andan en pecado el Señor no los oye, pero a los que son temerosos de Dios, a esos sí oye. Entonces, como padres, ¿no? Papá o mamá, primeramente debemos ser temerosos de Dios, andar en la voluntad de Dios, vivir para Él, y por supuesto todo va a ir cayendo en su debido orden, ¿sí? En lo que es la voluntad de Dios, los planes de Dios. Pero si los padres, si el papá y la mamá andan desviados, si no están haciendo la voluntad de Dios, si no obedecen al Señor Jesús, pues lo más probable es que sus oraciones no tengan la fuerza necesaria. Verdaderamente, entonces, amados hermanos, es bueno que nos pongamos en las manos de Dios para descansar, para no estar nerviosos, así como Jacob estaba muy temeroso, ¿no?, de que le sucediera algo a Benjamín. Pero todo estaba en los planes de Dios, todo estaba bajo el control de Dios. Es algo que Jacob no podía ver, pero realmente esa era la realidad. Y bien, hasta aquí fue el capítulo 44 del libro de Génesis. En el capítulo 45 vamos a ver realmente cuál es el desenlace de todo esto, ¿no? Cómo es que los hermanos de José llegan a reconocerlo y ya vamos a ver la sorpresa de su padre Jacob. Muy bien, así que pues me despido y nos encontramos en el próximo capítulo. Les envío un fuerte abrazo con mucha bendición para sus vidas. Hasta el próximo capítulo.